Hola, esta es la segunda clase del eje de probabilidad y estadística y trabajaremos los gráficos. Como primero y principal, el gráfico de barras. El gráfico de barras nos puede servir para graficar variables cualitativas, como estas, o cuantitativas. Lo importante es que la frecuencia absoluta está determinada por cada una de las barras, es decir, la barra nos indica la frecuencia absoluta y por lo tanto podemos retroceder o avanzar hacia la tabla de frecuencias, teniendo las respuestas desde la base, y en el eje Y tendríamos las frecuencias absolutas. Como les decía, también pueden ser variables cuantitativas, discretas. En este caso, la misma idea, tenemos la variable discreta y las barras nos indican la frecuencia absoluta, por lo que podemos retroceder hacia la tabla de frecuencias. Por ejemplo, el 15 tiene una frecuencia de 1, el 16 una frecuencia de 6, el 17 una frecuencia de 8 y el 18 una frecuencia de 2. Obviamente también podríamos graficar otro tipo de frecuencias aquí, por lo que tenemos que ser cuidadosos con lo que nos dice. Pero si no se nos explicita qué frecuencia es la que se está graficando, entonces debemos asumir que es la frecuencia absoluta. Si fuese una frecuencia acumulada, esto se vería como una escalera hacia arriba, donde el último término siempre va a ser mayor, porque recordemos que la frecuencia acumulada termina en el total de datos. Así que eso funcionaría así. Además, si fuera una frecuencia relativa, las barras más o menos tendrían la misma distribución, pero en el eje Y aparecerían los porcentajes o los decimales correspondientes. El gráfico de barras comparativas nos permite comparar dos muestras de un mismo tipo de datos, en este caso la respuesta sobre los colores, en un grupo con la comparación entre la muestra de hombres y la muestra de mujeres, lo que nos daría una tabla con datos de dos muestras con sus respectivas frecuencias absolutas. Y podemos ir viendo que, por ejemplo, este gráfico nos da un poco más de información, por ejemplo, en el hecho de que la misma cantidad de hombres y mujeres eligieron el azul, pero más mujeres eligieron el rojo y más hombres eligieron el verde. Son pequeños datos que nos da esta tabla comparativa. El pictograma es un caso particular del gráfico de barras, donde las barras se cambian por un dibujo que ilustre lo que se está estableciendo. En este caso, como hablamos de población, se puso una persona en representación de las poblaciones. Entonces, dependiendo de la cantidad, va el tamaño de la persona. Ejemplo de ejercicio. El gráfico de la figura muestra los puntajes obtenidos por todos los integrantes de un curso en una evaluación de historia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Vamos viendo las afirmaciones y revisémoslas en el blanco. Dice, el curso tiene exactamente 10 estudiantes. Ok, eso lo tendríamos que ver con el total que hacen nuestras barras. Recordemos que 15 puntos lo obtuvieron 2 estudiantes en este caso. Ahí está la barra, 2 estudiantes. Estos son los puntajes y estos son los estudiantes. Entonces, 20 puntos fueron obtenidos por un total de 8 estudiantes. 25 puntos fueron obtenidos por 4 estudiantes. 30 puntos fueron obtenidos por 10 estudiantes. Y 35 puntos fueron obtenidos por 6 estudiantes. Ahí está la barra. Teniendo esto, ya podemos saber que el curso no tiene 10 estudiantes, tiene bastantes más. Si sumamos, que sería la frecuencia absoluta acumulada, sería 2, 10, 14, 24, 30. El curso en realidad tiene 30 estudiantes. Así que la primera es falsa. La B dice, exactamente 10 alumnos obtuvieron menos de 30 puntos. Menos de 30 puntos implicaría hasta aquí. ¿Cuánto tenemos acumulado hasta ahí? 14. Por lo tanto, no son 10 estudiantes. Recordemos que esta es la frecuencia acumulada y por lo tanto el último valor nos implica cuánto se acumuló antes que eso. Así que hasta el 25 hay 14 estudiantes, no 10, así que esto es falso. Más de la mitad del curso, o sea, más de 15, obtuvieron puntajes sobre 25 puntos.
Veamos sobre 25 puntos ahora. Sobre 25 puntos sería de 30 hacia arriba, que son 16 estudiantes, y sí, son más de 15, por lo tanto esto es verdadero. La D dice 16 alumnos corresponden al 50% de los integrantes del curso. Eso es falso, porque la cantidad de alumnos es 30 y el 50% es 15, así que esta es falsa. Y la última dice el promedio de los puntajes fue de 25 puntos. Todavía no hemos visto el cálculo de promedio, pero es bastante simple. Recordemos que son 2.15, así que sería 30, más 8 por 20, que sería 160, más 4 por 25, que sería 100. 10 personas que tuvieron 30 puntos, así que serían 300. Y 6 personas que tuvieron 35, que serían 6 por 5, 30, 13 por 3, 18, 9, 21, 210, dividido en el total de estudiantes, que es 30. Tendríamos 300, 400, 500, 600, 700, 790, 800. 800 dividido en 30 sería 26,6 periódicos. Y por lo tanto no es 25 puntos, así que esta también es falsa. Alternativa correcta entonces, la C. Gráfico de líneas, y lo mismo, cada punto en esta línea nos indica una frecuencia absoluta. Es decir, en el año 1983, voy aquí, este punto significa que hay más de 20 personas. Ahora, en el año 20 millones de personas, por ejemplo. O en este año, en 1987, aquí estaría el punto, y me voy hacia acá, son más de 20 millones de personas. Y así sucesivamente podemos volver, igual que en el caso anterior, a la tabla, solo que en este caso los datos están mucho más, hay muchos más datos entre medio, de los cuales no podríamos obtener datos, pero sí podemos tener la observación de la trayectoria que siguen estos datos, lo que nos puede llevar a poder contestar preguntas. Por ejemplo, dice: la ojiva de la figura adjunta se muestra la distribución de los puntajes de 300 estudiantes en una prueba donde los intervalos del gráfico son de la forma A, B, cerrado en A, abierto en B, y el último de la forma C, D, cerrado en ambos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Vamos analizando este gráfico en función de lo que nos dicen. Dice: el intervalo de mayor frecuencia es 750 a 850. Ojo, que aquí sí nos indican qué frecuencia es la que se está graficando. Es una frecuencia acumulada porcentual. Por lo tanto, el último dato llega al 100%, que sería desde 350 a 450. El segundo intervalo sería de 450 a 550. El siguiente de 550 a 650. Luego de 650 a 750. Y por último de 750 a 850. Tenemos 5 intervalos. Entonces, en el primer intervalo se acumula un 5% de los datos. Eso es lo que podemos ver hasta aquí. En el segundo intervalo se acumula desde el 5%, en el segundo intervalo se acumula desde el 5% hasta el 25%, es decir, en realidad se acumuló un 20% de los datos. Entre 550 y 650, que sería el tercer intervalo, vamos desde el 25% al 49%. Eso quiere decir que tenemos aquí un 24% de los datos. En el cuarto intervalo, que va desde 650 a 750, vamos desde el 49 al 81, lo que implicaría que acumulamos 32%. Y en el intervalo 5 vamos desde el 81 al 100%. Por lo tanto, aquí tenemos un 19%. Ahora sí, analicemos lo que nos dicen las alternativas. Dice: el intervalo de mayor frecuencia es el de 750 a 850, el último intervalo. Y eso es falso, porque el de mayor frecuencia es el cuarto, es decir, de 650 a 750. Dice: solo 49 estudiantes obtuvieron menos de 650 puntos. Menos de 650 implicaría el intervalo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 acumulamos 25, acumulamos hasta aquí, 49%.
El 49% de 300 lo puedo calcular multiplicando 300 por 0,49. Voy a multiplicar hacia acá. 3 por 9, 27, 2, 3 por 4, 12, 3, 14. Voy a agregar los dos ceros del 300 y son dos números después de la coma, así que sería 147. Así que no son 49 estudiantes, por lo tanto esto es falso. Luego dice, 181 estudiantes obtienen más de 650. Más de 650 sería desde el intervalo 3 al intervalo 5. 4, 6, 15, 3, 4, 5, 6 sería el 75%. El 75% de 300 es 300 multiplicado por 0,75. 3 por 5 es 15, 3 por 7 es 21, sería 22. Sería 225 estudiantes, no 181, por lo tanto esto también es falso. El 50% de los puntajes se encuentra en el intervalo 750-850. Vamos viendo nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada. Tenemos 5, 25, 49, 81. Este es el primer intervalo mayor que el 50%, por lo tanto aquí se encuentra el 50% en el cuarto intervalo, es decir, entre el 650 y el 750. Así que también es falsa. Por descarte, la E tendría que ser verdadera. Dice, un 25% de los estudiantes obtienen menos de 550 puntos. Menos de 550 serían los dos primeros intervalos, que es un 25% justamente acumulado, y por lo tanto esta sería la única verdadera. Alternativa correcta, la E. Gráfico circular. El gráfico circular, obviamente el gráfico circular está representado en una circunferencia que podría o no tener volumen, eso no es lo relevante aquí, sino las partes que representan cada uno del total. Está hecho en una razón entre los 360 grados que representan el total de la circunferencia en ángulos con respecto al 100% de los datos. Es decir, lo que se representa aquí es el porcentaje correspondiente a cada uno de los datos. Por lo tanto, aquí estamos representando la frecuencia relativa porcentual. También en algunos casos nos indican la frecuencia. Podrían decirnos que este dato corresponde, el del tercer trimestre, por ejemplo, corresponde a 4, pero va a depender de la información que nos entreguen sobre el gráfico. Generalmente, lo que nos indican son porcentajes. Obviamente nos sirve para poder identificar diferencias entre variables cualitativas, como la cantidad de algo en trimestres, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que aprobó en cada trimestre, y podemos comparar fácilmente dependiendo del tamaño de las partes, sabiendo inmediatamente que en el primer trimestre, por ejemplo, hubieron más personas aprobadas que en el resto de los trimestres, y en el segundo trimestre también, pero en el cuarto trimestre solo un 10% fue el que aprobó. Ejemplo de ejercicio. El gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, primero analicemos el gráfico. En este caso, nos entrega, como les decía, el porcentaje correspondiente a cada una de las respuestas. Les voy a poner número para que sea más fácil de ubicar. 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a formar mi tablita con estos datos. Las tablas generalmente van primero con la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada y luego la frecuencia relativa porcentual o frecuencia relativa sola. No importa cuál de ellas en este caso. Lo único que tenemos aquí es la frecuencia relativa, por lo tanto, la frecuencia relativa porcentual, que sería un 30% para el primero, 29% para el segundo, 37% para el tercero y 2% para cada uno de los otros. En total tenemos un 100%.
Ahora, para sacar la frecuencia absoluta, lo que tenemos que hacer es sacar el porcentaje del total de datos que tenemos. El 30% de 300. Hay una forma fácil también de sacar los porcentajes cuando el total es una potencia, bueno, es un número multiplicado por una potencia de 10, ya que el 1% de 300 sería 3, es decir, dividido en 100 nada más. ¿Por qué? Porque 300 por 0,01 sería 003, dos números después de la coma, sería 3. ¿Ok? Entonces multiplicamos este 1% por la cantidad de porcentaje que tengamos. 3 por 30 sería 90. 3 por 29 sería 87. 3 por 37, 3 por 7 es 20, 3 por 3 9, 10, 11. 3 por 12 6 y 3 por 12 6. Y ahí obtuvimos todos los porcentajes, o sea, todas las frecuencias absolutas de forma fácil. La frecuencia acumulada sería ir sumando cada uno de estos. Sería 90 más 87 serían 177, más 111 serían 288, 294 y 300. Si llegamos al 300 es porque está bien hecho. Entonces ahora vamos a analizar nuestras respuestas. Alternativa A. La frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 décimas. La frecuencia relativa, recordemos, la frecuencia relativa es la razón entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Caso de muy de acuerdo, que es el primer intervalo, la frecuencia relativa corresponde a 90 sobre 300. Si simplificamos por 10, nos queda 9 sobre 30. Y si simplificamos por 3, nos queda 3 sobre 10, que corresponde a lo que tenemos aquí, por lo tanto esto es verdadero. Y ya tenemos nuestra alternativa correcta. La alternativa correcta sería la A. Pero revisemos las otras para entender bien lo del gráfico. Dice, la frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, que es el intervalo 3, supera en 8 a los estudiantes que contestaron algo de acuerdo. Algo de acuerdo, que sería el 29%, que sería el 2. Entre 87 y 111 hay más de 8 estudiantes, por lo tanto este es falso. La C dice, el nivel de acuerdo de la encuesta tiene 2 respuestas con la mayor frecuencia. No, solo tiene 1. Y la última dice que 2 estudiantes no contestan la encuesta, pero es falso. Son 6 estudiantes los que no contestan la encuesta. Así que también sería falso. Histograma. El histograma es muy similar al caso de las barras, pero en este caso trabajamos con una variable continua y trabajamos con intervalos. Lo que se muestra aquí abajo son las marcas de clase de cada uno de los intervalos y podemos ver cuál sería el intervalo a comenzar y a terminar en cada uno. Y hacia arriba podemos ir viendo la frecuencia absoluta. Obviamente va a depender de la frecuencia que nos estén entregando en el histograma, pero es generalmente la forma de establecer la información de variables continuas. Obviamente hay mucha más información sobre los histogramas, pero vamos enfocado a lo que nos van a pedir en la prueba de transición. Ejemplo de ejercicio. En el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas, en metros, de los edificios construidos el último año en una determinada comuna, donde los intervalos son de la forma A, B, cerrado en A, abierto en B, y el último es de la forma C, D, cerrado en A. A partir de la información presentada en el gráfico, construye la siguiente tabla de frecuencia. Y la pregunta es, ¿cuáles son los valores de R, S, T y T? Ok, vamos por partes. Esta es la frecuencia acumulada. Si yo saco la frecuencia acumulada aquí, sería R, luego aquí sería R más S, luego aquí sería R más S más T, y el último sería R más S más T más Q. Entonces, si el intervalo R tiene una frecuencia de 10, la acumulada también tiene 10. Estamos en los dos. Ahora, la acumulada hasta S sería 20, o sea que esto es 20. 10 más ¿cuánto es 20? Pues más 10. 10 más 10, 20. El siguiente intervalo tiene frecuencia acumulada 25, es decir, esto es 25.
20 más cuánto da 25, más 5. Y Q representa 28, 25 más cuánto da 28 sería más 3. Por lo tanto, los valores de R y S sería 10, que la única que lo tiene es la E, T sería 5 y Q sería 3. Alternativa correcta, la E. Y eso fue todo por hoy. Espero que haya quedado más o menos claro. Obviamente va a depender del ejercicio lo que saquemos de cada uno de los gráficos, pero siempre hay que tener en cuenta, uno, que si no nos entregan más información, los gráficos de barra e histograma nos entregan la frecuencia absoluta. Pero si nos dicen que lo que representan son la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa, tenemos que tener el cuidado para interpretar esa información. El gráfico circular siempre representa el porcentaje, la frecuencia relativa porcentual, y por lo tanto en eso tenemos que tener bastante cuidado igual. Y eso, cuídense mucho, que tengan una muy buena semana y nos vemos en clase. Que estén muy bien. Chao, chao.